Dicen los entendidos que el pasaje que se lee en esta oportunidad en el Evangelio de Marcos, en este domingo 24 del tiempo ordinario, es como el final de su primera parte y punto de inflexión hacia la segunda. Pronto dejará Jesús Galilea y emprenderá la subida a Jerusalén. Había empezado el libro anunciando comienzos, comienzo del Evangelio de Jesús el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Esta vez se leerá la primera confesión clara de San Pedro: tú eres el Mesías. Y al final escucharemos la sorprendente afirmación del centurión romano: verdaderamente este hombre era hijo de Dios, Mesías e hijo de Dios. También en este domingo 24 del tiempo ordinario, ciclo D, leeremos el primero de los anuncios que Jesús hace con toda claridad de su pasión, muerte y resurrección, preparada por el canto del siervo de Isaías y la reacción espontánea de San Pedro. Estamos en el punto central del Evangelio. Se trata de la recta interpretación de la persona y de la misión de Jesús. Eso hace de interesante el Evangelio de Marcos en cuanto a división de lo que corresponde en su mensaje. Vamos a las lecturas. Te cuento que el texto que vamos a leer forma parte del tercer canto del siervo del Señor. El siervo se presenta como oyente fiel de la palabra de Dios y anunciador de la misma. La suya es una misión dolorosa, expuesta a la injuria y a la violencia de los hombres. Pero él se somete voluntariamente a esa misión sin resistencias, pone su confianza en el Señor, seguro de que Él le defenderá, de que será salvado, de que Él le dará la victoria. Lo leemos hasta en el Salmo 25, en el libro de Romanos. Vamos a escuchar la lectura. Lectura del libro de Isaías. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me aplastaban. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Miren, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. De los cuatro cantos del siervo de Yahvé que nos ofrece Isaías, leemos en este domingo el tercero, en el que se subraya expresivamente las contradicciones que el siervo tendrá que sufrir en el ejercicio de su misión. Dice: me apaleaban, mesaban mi barba, ultrajes y salivazos. Es admirable la serenidad que le infunde al siervo ante este panorama, la confianza que tiene en Dios sabiendo que no quedaría defraudado. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. El Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? También el salmista sabe lo que son las situaciones difíciles. Me envolví en redes de muerte, caí en tristeza, en angustia, pero también a él le salva la confianza en Dios. El Señor escucha mi voz suplicante, arranca mi alma de la muerte, estando yo sin fuerzas, me salvó, y está seguro que caminará en presencia del Señor en el país de la vida. Antes de leer, de escuchar la lectura del libro de Santiago,
tengo que decirte que una vez más y de manera original, con garra, encontramos formulada la suprema ley del cristianismo, la ley del amor. Las palabras de Santiago hacen recordar, evocan aquellas otras de San Juan. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad, como leemos en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, versículo 18. Y no contradicen en absoluto a San Pablo cuando escribe a los Gálatas lo siguiente: esperamos ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, pues por estas nadie se justifica. Eso lo lees en el capítulo 2, versículo 16. Lo que Pablo excluye son las observancias rituales, tal como se entendían en el fariseísmo de su tiempo, pero en manera alguna autoriza un divorcio entre la fe y la vida. Divorcio que ya los antiguos profetas de Israel se habían encargado de, vamos a decirlo así, estigmatizar. La fe a la que tanto Santiago como San Pablo atribuyen eficacia salvadora ha de ser una fe activa, operante, una respuesta comprometida del hombre entero a la llamada que Dios nos hace a través de Jesucristo. Leamos, escuchemos la lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario, y que uno de vosotros les dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no le dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá: tú tienes fe, y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo, por las obras, te probaré mi fe. Palabra de Dios. Como ves, Santiago sigue planteando temas muy concretos en su carta. Esta vez es la relación entre la fe y las obras. ¿Cómo puedes salvar una fe sin obras? La fe sin obras por sí sola está muerta. Pone una comparación expresiva de que a un pobre que está medio desnudo y hambriento le consuela solo con palabras. Dios te ama, te ampare, abrígate y llena el estómago, pero no hace nada para ayudarle. De hecho, ¿de qué sirve pues? Antes de escuchar la lectura del Evangelio, pues eh, Jesús plantea la pregunta decisiva: ¿quién dicen que soy yo? Frente a las opiniones de los hombres, el discípulo sabe que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios para instaurar su reino y salvar al pueblo. El título tenía resonancia política. Jesús no permite su divulgación. Expone a los discípulos su propio destino. No es el suyo un camino glorioso de triunfo fácil, para nada. El plan de Dios, te cuento sobre él, es el del servicio en la humillación, el dolor, la muerte. Pedro no entiende este lenguaje aún. Como Satanás intenta apartar a Jesús del cumplimiento de su misión, el mismo camino de renuncia a sí mismo, de muerte, debe recorrer el hombre que quiera seguir a Jesús. Este camino es el único que asegura la verdadera vida, la definitiva, la eterna. Así que toma atención en la lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino, preguntó a sus discípulos:
¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Unos, Juan Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Pedro le contestó. Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. La página que hemos escuchado es como el centro de todo el Evangelio de San Marcos. Necesaria de Felipe, Jesús hace ante todo como un sondeo o una encuesta sobre lo que dice la gente de él. Enseguida, su pregunta interpela a los 12. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta de San Pedro es espontánea y decidida, más breve que en el Evangelio de San Mateo. Tú eres el Mesías. Mesías es el término hebreo que en griego se traduce por Cristo y en castellano ungido. Sigue el mandato pues del secreto mesiánico, porque la gente todavía no está preparada para entender su identidad profunda. Todavía, para nada. Luego pues se ve que Pedro no ha respondido con una fe madura, porque cuando Jesús les anuncia por primera vez con toda claridad su pasión, muerte y resurrección, Pedro reacciona increpando a Jesús porque eso no cabe pues en la concepción que él tiene del Mesías aún, ¿no? Y recibe una respuesta muy dura. Jesús a su vez increpa a Pedro y le llama Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Eso nos pasa mucho a nosotros. Pensamos como hombres, sino como Dios. Jesús además extiende a todos sus discípulos el estilo con que hay que entender el mesianismo. El que quiera seguirme, escucha, cargue con su cruz y que me siga. Una buena pregunta, ¿no? La pregunta estaba continuamente presente en los capítulos anteriores del Evangelio. ¿Quién es este? ¿No es este el carpintero? ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Quién es este a quien los vientos y el mar le obedecen? Recordarás esas preguntas. Ahora pues la pregunta se hace más explícita y la pone el mismo Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y casi directamente dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hemos ido leyendo en capítulos anteriores las reacciones tan variadas ante la persona, la doctrina y la actuación de Jesús, desde el estupor, la admiración y la alabanza hasta la persecución y la decisión de eliminarlo. Esta vez San Pedro, esta reacción llega al acto de fe, a la profesión de que es el Mesías, el ungido de Dios, el esperado, por tanto, durante tantos siglos. Es una pregunta clave también hoy en día. ¿Quién es Jesús para la gente? ¿Quién es para nosotros?
¿Quién es para mí? ¿Quién es para ti? La fe en Cristo exige una opción personal. También hoy podemos constatar que hay todo un abanico de posturas e interpretaciones de la figura de Jesús. Junto a los que le rechazan o no creen en él, o simplemente le ignoran, son indiferentes, están los que le admiran como un gran hombre, un profeta admirable o un modelo de entrega por los demás. Para nosotros, seguramente es algo más. Él es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el, el hombre en quien habita la plenitud de la divinidad. Por eso creemos en Él, le amamos, le intentamos seguir, porque es Él quien da sentido a nuestra existencia. Nos podemos espejar en ese apóstol que se ha constituido en portavoz de los demás, San Pedro, que todavía no está maduro y que en la pasión de Jesús tendrá momentos incluso de traición y negación, pero irá madurando, sobre todo por la Pascua y la venida del Espíritu y comprendiendo más en profundidad a Jesús y terminará por entregar su propia vida por él. Pero hay otro paso. Podemos preguntarnos con sinceridad si de veras aceptamos a Jesús en toda su profundidad o con una selección de aspectos según nuestro gusto, como hacía a veces San Pedro. Claro que sabemos que Jesús eh, es el Mesías, el Hijo de Dios, pero una cosa es saber y otra aceptar su persona juntamente con su doctrina y su estilo de vida, incluida la cruz y la entrega por los demás. A San Pedro le pasó, como seguramente también a los otros apóstoles que tenían del Mesías una concepción más política que religiosa, más de liberación nacionalista contra los romanos que la del reino tal como Jesús lo entendía. Lo que San Pedro le valió unas de las palabras más duras que leemos en el Evangelio, ¿no? Quítate de mi vista, Satanás, le dice Jesús. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Ser como Satanás significa que San Pedro, sin quererlo, le estaba tentando a Jesús a que no aceptase el plan de Dios, sino que siguiera las apetencias humanas que buscan el éxito y la victoria, el triunfo sobre los romanos, ¿no? Esa era la idea de San Pedro. No entendieron el misterio de la personalidad de Cristo. Sobre todo, no entendieron o no quisieron entender que el camino del reino fuera la cruz. Se ve que también ellos, y no solo la gente, necesitaban el secreto mesiánico, porque tampoco ellos estaban maduros para entender sin equívocos el anuncio de Jesús. Su mentalidad, tú piensas, está todavía inmadura. Como diría yo en mi formación catequética, les falta la confirmación para hacer entenderlo todo, aunque iba unido a un anuncio de la resurrección. Pero en esto ellos entendieron o no quisieron entender que el camino del reino fuera la cruz. Se ve que también ellos, y no solo la gente, pues, como repito, necesitaban ese secreto mesiánico, porque, como ya dije, estaban inmaduros en la fe, ¿no? Eso es algo que sucede actualmente y reitero, hay que confirmarse a los que ¿no? Hay que confirmarse porque si no, no vamos a entenderlo y hay que ser conscientes cuando uno accede a la confirmación. Y esto de dolor, en lo que se sufre no es por masoquismo, el dolor por el dolor, lo que se pide, sino porque Dios ha querido salvar a la humanidad entregando a su propio Hijo, en el caso de Jesús, en solidaridad con todos los hombres, que son los que merecían el castigo por su pecado. A Jesús
Tampoco le gustaba el sufrimiento y tuvo pavor ante la muerte y suplicó a su padre con gritos y lágrimas, como dice la carta a los hebreos, que le librara de ella. Recuerda los pasajes del Evangelio del huerto, pero aceptó el plan salvador de Dios por solidaridad absoluta con la humanidad. ¿Lo has tomado en cuenta? No solo tenemos que aceptarle como Mesías, sino también como el siervo que se entrega por los demás, que no se echó atrás ni ante los que le apaleaban o mesaban su barba, como dice la lectura, o le inferían ultrajes, o le escupían, como hemos escuchado en el libro de Isaías, y sabemos sobre todo de los impresionantes relatos evangélicos de la pasión. A San Pedro le gustaba lo que pasó en el monte Tabor y la gloria de la transfiguración, y allí quería hacer 3 tiendas, recuérdalo, pero no le gustaba el monte Calvario con su cruz. ¿Hacemos nosotros, pregunto, una selección semejante? ¿Mereceríamos también nosotros el reproche de que pensamos como los hombres y no como Dios? Esta vez nos explica Jesús para que nadie se lleve a engaño qué significa seguirle como discípulo, y sus palabras no son muy optimistas. El que quiera venirse conmigo, mira, que se niegue a sí mismo, primero, que cargue con su cruz, 2, y 3, y me siga, con la añadidura de que el que quiera salvar su vida la perderá, como 4, y 5, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Es una opción radical la que se pide al discípulo de Jesús. Creer en Él es algo más que saber cosas o rezar. Es la verdad. Es seguirle existencialmente. Él no nos promete éxitos ni seguridades y nos advierte que su reino exige un estilo de vida difícil, con renuncias, con cruz. No basta creer, claro que sí. Igual que él no buscó prestigio social o riquezas o el propio gusto, sino el bien de todos, que le llevará a la cruz. Ya avisó Jesús que los caminos del discípulo no pueden ser distintos del maestro. Si tú eres, por ejemplo, de una hermandad, no con que des regalos al Señor ya está, no, tienes que sacrificar, renunciar a muchas cosas. A todos nos gustan más aquellos aspectos del Evangelio que nos relatan consoladores, fáciles de incorporar a nuestra mentalidad. Seguir a Jesús es profundamente gozoso y es el ideal más noble que podemos abrazar, pero es exigente. Ciertamente nosotros no le seguimos con cálculos humanos y comerciales. El que quiera salvar su vida se llevará un desengaño, humanamente hablando, porque los valores que nos ofrece Él son como el tesoro escondido por el que vale la pena venderlo todo para adquirirlo. Él le pide a su discípulo negarse a sí mismo, cargar con la propia cruz y seguirla en su camino. Tampoco aquí es el dolor por el dolor, o la renuncia por masoquismo, sino por amor, por coherencia, por solidaridad con Él y con la humanidad a la que también nosotros queremos ayudar a salvar. Es como la amistad y el amor, que para ser verdaderos exigen sacrificio y renuncias. ¿O no? ¿No lo crees? Todo esto supone en nosotros también una gran confianza en Dios, como la que muestra el siervo cantado por Isaías o el salmista en el salmo de este domingo, y Jesús mismo en el momento crucial de su entrega. El Señor me ayuda, ¿quién me condenará? El Señor es benigno y justo. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Arrancó mi alma de la muerte. A tus manos, Señor, dice, encomiendo mi espíritu. En verdad,
En verdad es expresivo el ejemplo que nos pone Santiago de lo vacías que pueden ser las palabras y la fe si no van acompañadas de las obras. Si uno, al que tiene hambre o frío, se conforma con decirle que Dios te ampare, ánimo, vístete y come, y no da ningún paso para socorrerle, de hecho, es evidente que no tiene auténtica caridad. Sabes que nuestra fe en Cristo y nuestra pertenencia a su comunidad se podrían quedar en puras palabras si no les sigue una vida coherente. Si hablamos mucho de amor, de democracia, de comunidad y de derechos humanos, pero luego en la práctica no nos portamos como hermanos o como cristianos, nuestras palabras son vacías, exactamente igual que al que Santiago describe con un tono un poco caricaturesco. Esta afirmación de Santiago no va en contra, naturalmente, de la que repite San Pablo en sus cartas, que no son las obras las que salvan, sino la fe en Jesús. Santiago supone esta fe, pero insiste en que para ser salvadora tiene que llevar a consecuencias prácticas. San Pablo se opone al excesivo aprecio que muestran los fariseos de las obras de la ley de Moisés y casi pretenden conquistar la salvación por sus obras. Él resalta que es Cristo Jesús y la fe en Él quienes salvan. Ni Santiago absolutiza las obras, ni Pablo está invitando a una fe sin obras divorciada de la vida. La consigna de Santiago se parece a la de Juan. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obras y de verdad. La del mismo Jesús, no el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, y eso tiene exigencias. Eso lo lees en San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. O sea que espero que la tengas clara con el mensaje del Evangelio de este domingo, y lo que dice Santiago, ¿no? Y lo que dice el profeta Isaías. Seguir a Jesús, seguir a Cristo, no es solamente una pastilla que te calma, no es solamente un consuelo, ¿no? Sino el sacrificio, entrega, dolor, ¿no? Renuncias por amor.